Bendiciones con todos, tema 83, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús, un prófugo de la ley. Un prófugo de la ley. Y utilizamos San Juan capítulo 11, versículos del 54 al 57, que dice lo siguiente. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiesen. Una vez más hemos llegado al final de otro de los capítulos de este maravilloso evangelio, y ya vimos cómo después de haber realizado la última de las 7 señales que en este evangelio se presentan, la resurrección de Lázaro, los enemigos de Jesús han determinado consejo para matarlo. Esto provocará que ellos giren una orden de captura, razón por la cual nuestro Señor vuelve a apartarse a un lugar seguro. Este mundo de pecado siempre ha sido injusto con los hombres buenos al perseguirlos como delincuentes. Así le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Él sabía que su causa era más justa y que su muerte traería la victoria total. Jesús, un prófugo de la ley. Ahora, a lo largo de su ministerio, Jesús trajo alivio y esperanza a muchas personas. Su vida estaba enfocada en predicar el evangelio en las aldeas, en enseñar en las sinagogas y hacer milagros. Sus obras eran totalmente buenas y era más que un buen hombre, más que un gran hombre de Dios. Era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Pero lamentablemente este mundo no le conoció, y al chocar con sus ideales malignos, decidieron perseguirlo como si se tratara de un criminal. Es increíble considerar la injusticia de este mundo que persigue a los justos. A lo largo de la historia, uno puede ver cómo los cristianos han sido perseguidos por causa de su fe. Por ejemplo, los judíos persiguieron a los cristianos con el fin de exterminarlos. Así lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. También el Imperio Romano persiguió a los cristianos, sometiéndolos a las más terribles barbaries por alrededor de 3 siglos. Todo por su fe. La Iglesia Católica Romana persiguió a los cristianos y miles de ellos murieron en la Santa Inquisición. Por ello, Jesús habló a sus discípulos que no se sorprendieran cuando fueran perseguidos y tratados como delincuentes. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, versículo del 17 al 20. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Las injusticias de la vida son muy duras, pero aquellos que sufren por causa del Evangelio tienen un galardón. Por ello, en otra ocasión Jesús dijo lo siguiente:
en Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Escuche bien. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús era muy sabio, no era ni un cobarde, pero sabía cuándo retirarse y apartarse a un lugar seguro para que su vida no terminara imprudentemente antes de completar la misión que tenía por delante. Como en otras ocasiones los evangelios lo dicen, sabía que su hora no había llegado, pero cuando llegara la enfrentaría con todo valor. ¿Qué dice el texto? Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Aquel día Jesús se apartó a un pueblo llamado Efraín, que estaba cerca de Belén, en una zona montañosa al norte de Jerusalén. La última Pascua de Jesús, Juan 11:51 dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos. El versículo 55 de este capítulo nos lleva a la última Pascua que nuestro Señor Jesús viviría, por lo que el resto de capítulos se dedicarían a relatar los eventos de la última semana que Jesús pasó antes de morir en la cruz del Calvario. Si recordamos, la primera Pascua se nos narró en el capítulo 2. Dice, estaba cerca la Pascua del judío y subió a Jerusalén. San Juan, capítulo 2, versículo 13. Por tanto, del capítulo 1 al 4, Juan nos narra eventos del primer año del ministerio de Jesús. La segunda Pascua ocurre en el capítulo 5, versículo 1 de San Juan, que dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La mayoría de los comentaristas opinan que esa fiesta de los judíos era una Pascua, ya que muchos judíos se habían presentado a ella. Por lo que todos los eventos narrados en el capítulo 5 corresponden al segundo año del ministerio y solo esos fueron registrados por Juan. La tercera Pascua ocurrió en el capítulo 6. En San Juan capítulo 6, versículo 4 dice, y estaba cerca de la Pascua la fiesta de los judíos. Aquí ocurre la multiplicación de los panes y de los peces y alimenta a 5,000 hombres, y todos los eventos narrados del capítulo 6 hasta la entrada triunfal en San Juan capítulo 12, versículo 12. Corresponden al tercer año del ministerio de Jesús, y en Juan capítulo 11, versículo 55, nos anuncia la última Pascua que Jesús vivirá, ya que entrará a su última semana, que dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Por tanto, desde Juan capítulo 12, versículo 12, que es la entrada triunfal, hasta Juan capítulo 19, nos narra los eventos de la última semana de Jesús, la semana de la última Pascua. De allí que los capítulos 20 al 21 nos narra los eventos de la resurrección y las apariciones a sus discípulos. Es interesante ver cómo este evangelio se enfoca en la vida de Jesús. Vemos cómo dedica solo 4 capítulos al primer año de ministerio de Jesús, un capítulo al segundo año, 7 capítulos con unos versículos más al tercer año, 8 capítulos la última semana y 2 capítulos a la resurrección de Cristo y sus apariciones a sus discípulos. Su énfasis está más en el último año de ministerio que en los inicios del mismo, muy diferente al enfoque de los sinópticos. Si consideramos los sinópticos, veremos que Mateo y Lucas dedican sus primeros 2 capítulos a hablar del nacimiento de Jesús, como está registrado en Mateo capítulo 1 y capítulo 2, y en Lucas capítulo 1 y capítulo 2. Marcos no lo menciona. El primer año del ministerio de Jesús se presenta en Mateo capítulo 3 del 4 al 12, y Lucas
en el capítulo 3, versículo del 4 al 27, y en Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 15. El segundo año del ministerio de Jesús se presenta en casi 10 capítulos de Mateo capítulo 4, versículo 13 al capítulo 13, versículo 53. Casi 5 capítulos en Marcos, del capítulo 1, versículo 16 al capítulo 5, del versículo 24. Y alrededor de 4 capítulos en Lucas capítulo 4, versículo 28 al capítulo 8, versículo del 56. Y en algunos versículos de los capítulos 11, 12 y 13. El tercer año del ministerio de Jesús se presenta alrededor de 8 capítulos en Mateo, capítulo 13, del versículo 54 al capítulo 20, versículo 34. Como 5 capítulos en Marcos, desde el capítulo 6, versículo 1 al capítulo 10, versículo 52. Y alrededor de 11 capítulos en Lucas, desde el capítulo 9, versículo 1 al capítulo 19, versículo 27. Y la última semana de Jesús está narrada en aproximadamente 7 capítulos en Mateo, desde el capítulo 21, del versículo 1 al capítulo 27, versículo 66. Casi 5 capítulos en Marcos, desde el capítulo 11, del versículo 1 al capítulo 15, versículo 47. Y Lucas, del capítulo 19, versículo 29, al capítulo 23, versículo 23. La resurrección de Jesús, su aparición a los discípulos y la ascensión al cielo está narrada en un capítulo en Mateo 28, en Marcos capítulo 16 y en Lucas capítulo 24. ¿Qué les parece? La verdad es que cada evangelio está ordenado teológicamente y no en forma cronológica, de tal forma que cada uno relata los acontecimientos no en el orden que ocurrieron, sino de acuerdo al propósito teológico que cada uno tiene en cuanto a la verdad que quieren enseñar respecto a la persona de Jesús. Y es muy interesante, ¿no es cierto? Por ejemplo, Mateo tiene como propósito mostrarnos a Jesús como el Rey Mesías. Marcos nos muestra a Jesús como el siervo de Dios. Lucas se enfoca en presentar a Jesús como hombre perfecto y Juan lo presenta como Dios. Al final, la Pascua se acerca y el momento de Cristo de morir en la cruz del Calvario también está muy cerca. La última Pascua de Jesús. La Pascua era una de las fiestas más populares en Israel, la cual provocaba que muchos judíos subieran a Jerusalén para participar, y una buena parte de ellos venían de naciones extranjeras. Por eso antes de la fecha establecida, subían a purificarse para estar ceremonialmente limpios para participar de la fiesta. El texto dice así: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Muchos de los enemigos de Jesús lo buscaban en el templo y preguntaban a otros con el fin de que les dieran información en cuanto a su paradero. Sin embargo, Jesús aún no había subido a la fiesta. El ministerio de Jesús estaba ya casi en sus últimos días y él lo sabía muy bien. Sería un momento de gran prueba que enfrentaría con gran valentía y determinación. Al final, el fruto de su sacrificio traería la victoria final. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Jesús se acerca el tiempo de entregar su vida para salvarnos, y eso es maravilloso. ¿Quién más nos puede salvar? ¿Se ha puesto usted a pensar? Piénselo, si no lo ha hecho. ¿Quién más? ¿Las religiones? ¿El dinero? ¿El poder? ¿El poder político? ¿Quién podrá ofrecerle vida eterna? Pedro le preguntó, y Pedro le dice: solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Por eso nos movemos cada día en la gracia del Señor haciendo estos videos para que usted los escuche, para que usted se entere de lo que Cristo hizo por usted, para que usted venga a los pies de Cristo y se convierta en un hijo de Él, un hijo verdadero, no un hijo de ninguna religión,
sino un hijo de Dios. Y aquí le presentamos la oración de fe para que usted la haga con todo su corazón y venga a los pies de Cristo. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y digo, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Qué les parece? Se hizo un hijo de Dios. Maravilloso. Disfrutará de sus bendiciones, disfrutará de su amor, disfrutará de todo lo que viene de Dios. Ahora le toca leer la palabra, estudiarla y obedecerla. Cantar alabanzas, orar en cada momento, en cada circunstancia. Venir a la iglesia para que siga aprendiendo las verdades de la palabra de Dios. Sí. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa, tu palabra que nos cuenta los eventos maravillosos que suceden, las cosas maravillosas que tú has hecho por nosotros y por todo el mundo, por todo aquel que te busca de todo corazón, Señor. Oramos que esta palabra, el Espíritu Santo la lleve, la haga cumplir su propósito y germine dando fruto abundante para la gloria de tu nombre. ¿Sí? Oramos que ya las personas dejen de perseguir a Jesucristo, como el texto que vimos, que ahora las personas busquen a Jesucristo para que encuentren la vida eterna. Y por eso pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que se mueva en esta labor, porque Él tiene poder para hacerlo. También te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones que son maravillosas. Te damos gracias por la iglesia y la familia, dos instituciones maravillosas que tú has creado. Señor, que tú derrames en ella tu Espíritu Santo, que tú pongas en ellas el deseo de escuchar, de poner en práctica tu palabra y también de predicarla, Señor. Y mañana tengamos una iglesia y una familia de testimonio pujante dentro de la sociedad, que den gloria y honra a tu nombre. También oramos por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, Señor, que tú traigas un despertar por la palabra y ese despertar traiga un mundo diferente, traiga una cosecha de verdaderos hijos del reino, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y a ustedes los bendecimos también. Escuchan la palabra cada día. Sigamos aprendiendo, obedeciéndola y reenviándola a otras personas para que también conozcan las verdades del Señor. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.